Bueno, me han pedido amigos residentes en el Perú y sobre todo amigos que viven fuera, algunas reflexiones y precisiones respecto a la crisis política que vivimos. Intentaré en este resumen hablar algo acerca de las causas que originaron esta situación, acerca de las enseñanzas que estamos obteniendo, qué desenlace tendrá y qué consecuencias. A ver, empecemos por las causas. La primera cosa que se me ocurre es que esto que se presenta como lucha, que se presentó inicialmente por parte del Congreso, como la lucha contra la corrupción del encargado del Ejecutivo de Vizcarra, en realidad traía sobre todo una fuerte carga de intereses. El interés más importante aquí es el de sacar adelante el negocio de la educación, que se convirtió en un negocio y en el que proliferan las universidades truchas, ¿no? Las universidades Bamba, universidades que no están a la altura de la educación que es necesaria, de la que venden, con la que ilusionan, y que se grafica de un modo dramático con esa universidad de los Luna, que es un edificio como de 8 pisos a 10 pisos, pero en realidad es de 2 pisos, solamente que construyen únicamente la fachada para que vista desde la calle se pueda ver como un gran edificio, pero en realidad es mentira, ¿no? Exactamente, esto simboliza todo lo que ha venido pasando en ese sector y los esfuerzos que desde inclusive el gobierno anterior al que asumió PPK ya venían haciendo a través de la SUNEDU para evitar todas estas cosas, y quedaron fuera muchas universidades que están pugnando porque se amplíen sus negocios, se amplíen sus locales, que hayan nuevas universidades y, y conseguir el poder a través del mecanismo como lo han intentado era la salida para esos negocios, ¿no? Eso ha sido una de las razones muy importantes de esta crisis. Otro elemento importante que viene aquí es que muchos han visto el Congreso, porque en el fondo es uno de sus atractivos, es la impunidad parlamentaria. Es cuando la inmunidad que es necesaria para la protección de un buen parlamentario degenera y se convierte en una forma de paraguas, de protección, de burbuja, que impide pues el que paguen sus deudas con la justicia. Delincuentes que se meten a la política para obtener protección, ¿no? Y tenemos 68 congresistas investigados y que no, con respecto a los cuales no se le puede hacer mucho porque son parlamentarios. Otro elemento que viene acá es que esto también es indirectamente resultado de las elecciones o consecuencia del resultado de las elecciones del 2016, donde Fuerza Popular perdió y no se resignó a la derrota. Me recuerda a lo que está pasando ahora con Trump, ¿no? Keiko Fujimori jamás llegó a felicitar a PPK y dijo que gobernaría desde el Congreso, y efectivamente usó el Congreso para hacernos pensar o hacer sentir que gobernaba y que podía crear muchos problemas, y los ha venido haciendo. Problemas que propiciaron primero la caída de PPK, luego de Vizcarra, quien al inicio les gustó, pero luego no, y que ahora ha tenido una fuerza muy importante y decisiva para esta crisis, ¿no? Que es un capítulo más de un largo enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo, ¿no? También el hecho que hay prensa para todos los gustos, y este sector muy ligado al fujimorismo y su socio de de las últimas décadas, ¿no? El APRA, es el que suministra las ideas bastante equivocadas desde el punto de vista de la objetividad, pero suficientemente buenas para mantener una mentalidad que es propicia a este tipo de cosas. Estamos hablando de Willax, el canal de TV, estamos hablando de Expreso, que pertenece a ese sector, y de algunos canales que son más sutiles, pero realmente muy eficaces, para mantener esta prensa en la que construye una posverdad. Es decir, una rara interpretación de las cosas para manejar a la opinión pública, ¿no? En este escenario también está el papel muy protagónico que tomó Martín Vizcarra para enfrentar la corrupción. Gracias a él, pues el pueblo le quedó muy agradecido. Ya no existe reelección ilimitada de congresistas,
que ha frenado la carrera de muchos que habían hecho del Congreso un estilo de vida, con muchos privilegios, con lobbies y sirviendo a intereses nada parecidos a los que requiere el Perú, pero que este Superman, porque realmente fue eso, o quiso asumir ese papel, tenía una kriptonita, ¿no? Una cosa que debería de verificarse y que el camino constitucional es que se investigue tras su mandato, pero que al menos puede investigarse y puede crearse el escándalo. Entonces hasta ahora no hay nada probado y son las palabras de quienes lo acusan contra las que él sostiene, y hasta que no haya pues una conclusión judicial no podríamos decir que es culpable, pero la kriptonita ya empieza a funcionar, ¿no? Y el hecho de que haya tenido estos antecedentes políticos, si bien tiene la ventaja de que no fue un total improvisado para el manejo del gobierno, porque al menos fue presidente del gobierno regional y hay mucho trámite administrativo, también ha jugado en contra. Otro elemento que es posiblemente uno de los más importantes es la ambigüedad constitucional que hay a partir de la Constitución de 1993. Un documento, la verdad, muy confuso, que en uno de sus dispositivos, en uno de sus artículos, establece una protección fundamental que tiene que tener un presidente, que no lo pueden cesar en sus funciones por cualquier cosa. Solamente tiene que haber causas muy puntuales, como por ejemplo no convocar elecciones, por ejemplo salir del país sin el permiso del Congreso, por ejemplo morirse, ¿no? Esas son las causas, ¿no? Causas graves, causas importantes. Y hablando de delitos, pues ninguno, aún ni siquiera demostrado, porque todo eso debería verse con posterioridad al término de su mandato. Porque si hacemos de un presidente alguien tan frágil, es muy fácil paralizar a un país. Pero en otro artículo habla de que por incapacidad moral y con los votos suficientes sí puede ser vacado. Entonces la Constitución no puede ser tomada solamente por uno de sus artículos, sino como un todo. Y todo dispositivo legal no solamente tiene una letra que hay que tomar a pie juntillas, sino un espíritu. Y el espíritu es darle una protección suficiente al presidente como para evitar esta fragilidad y estos problemas, solamente que ambigüedad moral permanente ya es muy discutible, es muy ambiguo. ¿Qué rayos es ambigüedad moral permanente? Todo parece indicar que en el lenguaje medio rebuscado que tenían los congresistas que hicieron la Constitución allá por el 93, era una manera de decir locura, esquizofrenia. O sea, si una persona no puede distinguir entre el bien y el mal, realmente es un peligro, no podría gobernar, ¿no? Esa es la ambigüedad que creó todo esto, ¿no? Y es la ambigüedad que hoy produce un enorme problema, porque muchos ven acá un golpe de Estado. Finalmente a mí me parece también que es un golpe de Estado, en la que se rompe el equilibrio de poderes, y uno de ellos, en este caso el Congreso, va más allá de sus legítimas atribuciones y toma el control de ambos. Se rompe el equilibrio de poderes que siempre debe existir entre el legislativo y ejecutivo sobre la base de una presunta interpretación constitucional. Pero tomado como un todo, la Constitución no establece pues que así de fácil y simplemente con promesas y repartiendo posibles beneficios se convenzan las otras bancadas para tomar el poder. Y eso exactamente es lo que ha pasado, ¿no? Todos los congresistas que tenían una posición firme han sido comprados luego para participar de la repartija del poder y tomar simultáneamente el control del poder ejecutivo y el poder legislativo. Entonces, esta Constitución está mal hecha y esa es una de las causas fundamentales, ¿no? Ahora, todo esto son las causas. Ahora, ¿qué enseñanzas nos deja? Bueno, una muy triste en principio, ¿no? Que seguimos en un pasado que ya tendríamos que haber superado, y que se expresa en dos cosas. En principio, en una violencia policial tremenda, en donde aparecen de momento 2 muertos, podrían ser más porque hay desaparecidos, pero uno de los muertos tiene 11 proyectiles dentro. Entonces no es que se murió en las marchas, es que lo asesinaron, es que lo mataron. Y que las fuerzas del orden no fueron a disuadirse, no fueron a matar, o sea, a disuadir por el hecho consumado de la muerte, para que no hayan más manifestaciones. Esto es gravísimo, ¿no?
Otra cosa que nos conecta con el pasado es que seguimos con los prejuicios ideológicos. O sea, en la medida en que se buscaba una solución, apareció una candidatura la lista única que debió haber encontrado una fácil salida frente a la renuncia de Merino, pero Rocío Silva Santisteban, integrante del Frente Amplio, fue vetada porque no alcanzó los votos suficientes, simplemente porque es de izquierda. Entonces, por ahí dicen porque es marxista. Entonces, el hecho de tener una postura ideológica que todo el mundo no solamente puede, sino que debe tener, no debería ser razón para excluir. Pero son los prejuicios que nos quedan todavía de un pasado en donde no se concebía como ideal una sociedad plural en donde todos tengan opinión, ¿no? Las ideas se combaten con ideas, no con vetos. Bueno, otra enseñanza, una de las más importantes, y tal vez si llegamos hasta acá hemos dicho la parte más importante, es que la democracia representativa ha hecho crisis. Es decir, como no es posible reunir a toda la población peruana, funcionamos con una democracia representativa. Nombramos a nuestros representantes, que son los congresistas, y que se supone deberían representarnos, pero ellos solamente se acuerdan de esto cada 5 años en elecciones y luego hay un divorcio entre las decisiones que realmente nos interesan y las que ellos toman. Pero esto se resuelve por la vía de los hechos. Entonces, toda la sofisticación y mecanismos que hemos construido de representatividad, finalmente, al fallar, son resueltos por la calle, por el hecho que la gente se tenga que reunir y gritar y protestar y pelearse con la policía para hacer sentir su voz, pero que finalmente funciona. Porque en este momento, por ejemplo, en donde el Congreso busca salir de la situación en que se ha creado, evitando que participen los congresistas que votaron por la vacancia, con total irresponsabilidad, porque era previsible que pase lo que está pasando, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué se evita que los congresistas que votaron por el sí ante la vacancia hoy no formen parte, por ejemplo, de la mesa directiva? No lo hacen porque ellos sean conscientes de sus errores o estén arrepentidos, sino porque el pueblo no los deja, porque el pueblo está haciendo vigilia adelante, porque las marchas seguirían si es que cambian a Merino por otro que se le parezca. Entonces la democracia popular realmente funciona cuando llegamos al momento, nos olvidamos quién es congresista y quién es quién, solamente para gritar y imponer la fuerza del sentido común por una democracia directa pero primitiva, ¿no? Ahora, otra enseñanza que esto deja es que hay una constitución mal hecha, pues, y que debería ser rehecha. Es increíble tener el TC para todo un poder, todo un aparataje, toda una burocracia, para que cada rato se tenga que interpretar qué es lo que quiso decir la Constitución y cómo debería aplicarse. Una Constitución debería ser simple y debería ser fácilmente entendible y aplicable. Pero cuando necesitamos un TC que cada rato es invocado y cada momento tenemos problemas, es que nuestro documento, nuestra carta base, no está bien hecha, y esa es otra de las enseñanzas, ¿no? Otra de las enseñanzas también aquí es que uno de los mecanismos favoritos de la corrupción es acusar de corrupto a alguien que puede o no serlo, pero que esa acusación ya es suficientemente escudo como para pasar piola, como se dice en el Perú, como para no desentonar y de esa manera ser visible como el único corrupto. Entonces, todas las fuerzas corruptas, todas las personas corruptas han tomado un especial estilo en los últimos años, especialmente los que vivían en el Congreso, para acusar de corrupción a sus enemigos. Y eso funcionaba muy bien. Eso le funcionó al inicio pues, a Merino. Pensaban que era suficiente con eso. Acusando a Vizcarra de corrupción, ocultaban la propia y consumaban todos sus intereses. Se ha recogido por la prensa que el disparador de la vacancia fue el miedo a que temían que Vizcarra impulsara a través de la Fiscalía o presionara a la Fiscalía para la investigación activa de las 68 denuncias a los congresistas. Y estos congresistas dijeron, pues si no vacamos a Vizcarra nos jodemos todos. Eso realmente está ahí, ¿no?
Entonces, estos corruptos que supuestamente luchan contra la corrupción, de pronto ya tienen que emprender algo. Ya no funciona igual que antes ha funcionado siempre, que para que el ladrón disimule sus robos, grite ladrón, ladrón a otro y la atención vaya a otro. Entonces, como decía una película mexicana, tonta, tonta, pero no tanto. La gente sí, es muy tonta, muy tonta, muy tonta, pero no tanto. En algún momento, a pesar de todos los recursos de manipulación, se da cuenta, y cuando se han dado cuenta es que se lanzan a las calles para decir esto no me gusta, ¿no? Ahora, esas son las enseñanzas. ¿Cuál será el desenlace? Bueno, hay dos desenlaces posibles, ¿no? El primer desenlace es que Vizcarra regrese al poder. Si la vacancia fue un error, si ese consiste el error y ha sido procesado y admitido como error, ¿cuál es la solución? La solución es enmendar el error. Y la solución es que regrese y termine su mandato. ¿Es la mejor salida? Sí, luce como mejor. ¿Tiene algún riesgo? Claro que tiene un riesgo, ¿no? El riesgo es que aparezcan nuevos chats, nuevos audios, con mucha o con poca sustancia, que otra vez vuelvan a la manida idea de que un corrupto no puede gobernar y que hay que sacarlo y todo eso, ¿no? Aunque obviamente han tratado de usar todos los recursos posibles y disponibles para luchar contra él, para bajarle la llanta, y ya no parecen que darle municiones. Pero de todas maneras siempre hay una posibilidad. Ese es el único pero que tiene esta salida. Es una salida además no prevista del todo en la Constitución, pero ya a estas alturas la Constitución quedó chica y se necesitan salidas políticas. ¿Cuál es el otro mecanismo de salida, ¿no? El que se está pensando más, que es que el gobierno sea manejado por el Congreso. O sea, el Congreso pone un representante, exactamente su presidente, que reemplaza al presidente vacado, y así hasta que termine este periodo. ¿Cuál es la fragilidad? La fragilidad es que acá no existiría ya el equilibrio de poderes. Todo depende del Congreso. O sea, el Congreso se maneja a sí mismo y también maneja al Ejecutivo. El problema es grave porque es necesario aprobar los presupuestos. Entonces, en el mecanismo de aprobación presupuestal siempre el Ejecutivo propone y el Legislativo aprueba. Aquí, combinado todo, siendo de la misma fuerza, ya no habrá con tanta claridad, especialmente porque el presidente del Perú realmente puede ser sacado muy facilito. Últimamente, parte del problema por el que decimos que es un golpe de Estado es porque el equilibrio de poder ya está roto con el mal uso de la Constitución, porque han convertido a la presidencia a los presidentes los han convertido en ministros que pueden ser censurados por el Congreso. O sea, igual pueden censurar al presidente con los 87 votos y con eso lo sacan. Entonces, eso definitivamente está mal, pero peor sería si el encargado de la presidencia es un congresista que depende del propio Congreso. O sea, lo mismo que le está pasando a Merino ahora, que perdió la confianza de su propio Congreso, podría pasar en cualquier rato, así que nunca sabremos hasta cuándo va a durar un presidente, ¿no? Si es que vamos por la lógica que el presidente sea designado por el Congreso. Ahora, finalmente, ¿cuáles serán las consecuencias? Bueno, la más obvia es el desprestigio completo de algunos partidos, como Acción Popular, como APP de Acuña, que dijo una cosa, pero luego hizo otra, supuestamente porque votan en bloque, pero luego ya no, y cosas así, ¿no? Y esto también suma al ya abultado desprestigio de Fuerza Popular, que está en la sombra, ¿no? De la que se sabe, por ejemplo, Keiko salió a pedir la renuncia en Merino, pero se sabe que ella coordinó la vacancia con su representante, ¿no? Con su vocero. Entonces, la típica mentiras de siempre, el doble discurso y cosas así, que la gente ya empezó a darse cuenta, ¿no? Otra consecuencia es que ya llegó al fin del populismo que estaba haciendo el Congreso, precisamente para ser simpáticos ante el pueblo y preparar este asalto al poder. Por eso viene el tema de la devolución de las AFP, que algún sentido tiene, pero también el absurdo de la ONP, que no tiene sustento, ¿no? Lo que no impide reconocer las necesidades de un sector que está postergado y que el gobierno ya venía buscándole salidas serias, ¿no?
Y la otra consecuencia es que esto crea un terreno fácil para un outsider, para una persona que sea vista como nueva, que no forme parte del establishment político, de la llamada clase política, y que venga a limpiar la casa y hacer una obra diferente de lo que venía haciéndose. Esto es muy peligroso porque nadie que se proclame lejano de la política puede tener una solución política. O sea, un novato no puede arreglar las cosas, ¿no? Estaríamos frente a un segundo Fujimori que vino con la aparente novedad de ser alguien tan distinto y nada relacionado a las fuerzas políticas que estaban ya desprestigiadas en ese momento, pero que terminó haciendo las cosas peores que los peores de los políticos. Entonces, este escenario otra vez es posible ahora y es una de las consecuencias terribles que podría tener todo esto. Este es un apretado resumen de la situación y espero haber contestado la curiosidad de los amigos.